Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida. Este es su programa Misericordia y Justicia. Como siempre, les damos la bienvenida, les agradecemos su compañía y les recordamos que estamos bajo la guía de Monseñor Pedro Agustín Rivera, de nuestra hermana Rita Torres y de todo el equipo que forma esta página, la página de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México. Y bueno, pues como siempre vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea quien guíe, quien disponga nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, para que escuchemos este testimonio, gran testimonio de vida de esta gran santa, Santa Laura Montoya. Bueno, pues vamos a iniciar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Hacemos esta oración a Jesús misericordioso. En esta oración nos consagramos a nuestra familia y todo lo que el Señor nos ha dado. Y le decimos: Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Pues nuevamente, bienvenidos, hermanos. Y hoy vamos a hablar de una santa muy importante en nuestro continente, principalmente para el país de Colombia. Cada 21 de octubre nuestra iglesia celebra a Santa Laura de Santa Catalina de Siena, más conocida como Santa Laura Montoya, o simplemente es más conocida como la Madre Laura, una mujer muy fervorosa que se consagró a nuestro Señor a través del servicio a los indígenas, a los pobladores indígenas de su natal Colombia. La Madre Laura fue maestra, misionera, también poseía un alma mística y esto lo vemos en muchos de sus escritos, de sus frases. Una muy famosa dice: destrúyeme, Señor, y sobre mis ruinas levanta un monumento para tu gloria. Santa Catalina de Siena fue su gran inspiración y por eso ella quiso llevar el nombre de esta santa, así como también le puso el nombre de esta santa a la congregación que ella fundó. Es la primera santa de nacionalidad colombiana y es patrona de las personas que sufren discriminación racial, de los huérfanos, patrona del magisterio colombiano. Incluso la han adoptado como patrona del país de Colombia. El Papa Francisco la canonizó el 12 de mayo del 2013. Y bueno, su misión
fue verdad, el llevar la palabra de nuestro Señor a aquellos hermanos olvidados, indígenas de Colombia y luego a los afrodescendientes. La madre Laura dejó un gran legado espiritual en sus escritos, un gran patrimonio para nuestra iglesia. Escribió 2.814 cartas, 25 libros. El principal es su autobiografía, a la que ella misma tituló Las misericordias de Dios en un alma. Y bueno, otras se conocen como Las aventuras de Beiba, Lampos de luz, Manojitos de mirra, Voces místicas, Devociones eucarísticas, entre otros. Y bueno, ella misma en su autobiografía y en sus muchos otros escritos, pues narra esas vivencias que ella tuvo en la selva de Colombia, en la que, bueno, pues ella fue a encontrarse con esos hermanos olvidados y fue a llevarles la palabra de nuestro Señor, la fe católica. Ella realmente se sentía madre de todos esos hermanos. Decía que eran su llaga. Y bueno, para encontrarse con estos hermanos olvidados, ella era una mujer muy valiente, hacía viajes pues muy peligrosos en medio de la selva, por los ríos, por las densas selvas, expuesta a toda clase de enfermedades, peligros, animales, pero su fe, una fe inquebrantable, y en todo momento su gran confianza en el Señor. A través de ella nuestro Señor hizo innumerables milagros con el fin de que esos hermanos que no sabían, que muchos de ellos ni siquiera habían oído nunca el nombre de Dios, ella logró a través de su intercesión que nuestro Señor obrara muchos milagros para que estos hermanos creyeran. A ella una de las cosas que más le dolía era ver que estos hermanos estaban atados bajo la influencia de brujos, que estos, estaban bajo el poder del enemigo. Y es hermoso ver cómo ella se enfrentó valientemente al enemigo, no le temía y ella lo alejaba, actuaba, se enfrentaba a él con agua bendita, con las imágenes religiosas, con objetos benditos como los escapularios. Pues vamos a hablar un poco de la vida de esta santa para conocerla un poquito más. Laura Montoya Upegui nació en Antioquía, Colombia, el 26 de mayo de 1874. Sus papás, Juan de la Cruz Montoya y Dolores Upegui, eran profundamente cristianos. Ella recibió el bautismo el mismo día de su nacimiento. Le pusieron por nombre María Laura de Jesús. La madre Laura, decía que ella recuerda que su mamá era una mujer muy religiosa, pero era muy reservada. Ella escribe en su autobiografía que ella no tenía recuerdo de que alguna vez hubiera besado a sus hijos, pero era una mujer con gran testimonio. Fíjense, la mamá de Santa Laura, al nacer los niños, sus hijos, ella
antes de tomarlos en sus brazos, pedía que fueran bautizados. Ella se negaba pues a abrazarlos si no estaban bautizados. Y decía Santa Laura que a ¿verdad? A este gran, pues, gran anhelo de su mamá, ella debía la felicidad de no haber estado privada del sacramento del santo bautismo, sino solamente 4 horas. A las 4 horas de nacida, ella recibió el sacramento del santo bautismo. Y bueno, su vida no fue nada fácil. Su papá muere cuando ella tiene apenas 2 años y él muere en la guerra civil de Colombia. Esta guerra se llevaba a cabo para defender la patria, pero también la religión. Al morir su papá, pues dejó a su esposa y a sus 3 hijos en orfandad, en una pobreza muy grande, ya que a causa pues de la guerra les confiscaron todos sus bienes. Ella recuerda que su mamá, pues muy valiente, enfrentó la viudez. Ella decía que su mamá lloró la muerte de su papá ante el sagrario y pues en la oscuridad de la noche durante 20 años. Ella jamás oyó de su mamá una queja y soportó con valentía la pobreza. De labios de su mamá decía Santa Laura que ella aprendió a perdonar, a fortalecer su carácter. Ella decía que su mamá les había enseñado a amar orando. Y fíjense, ella cuenta que cuando ya era un poquito niña, pero ya un poquito mayor, ella una vez le preguntó a su mamá dónde vivía el señor Climaco Uribe. ¿Y por qué le preguntó? Porque ellos siempre hacían oración por esta persona. Ella decía que ella, sin conocer a esta persona, ella lo amaba, ya que ella creía que este señor era pues un miembro de su familia, ya que todos los días su mamá los alentaba a hacer oración por esta persona. Entonces, ya siendo mayor, ella le pregunta que quién era este hombre que ella no conocía. Y su mamá le contestó que ese hombre era, por quien tanto oraban, era el que había matado a su papá. Su mamá les decía que debían amarlo porque es preciso amar a los enemigos, ya que ellos nos acercan a Dios por medio del sufrimiento. Entonces, pues esto lo aprendió muy bien Santa Laura y seguramente sus hermanos, el perdonar incluso a aquellos que pues nos causan un daño. Esto debemos de aprenderlo de esta gran santa. Bueno, ella vivió pues una época muy difícil, ya que en un tiempo cerraron los conventos, se dieron en Colombia no nada más la guerra civil donde muere su papá, sino otras revoluciones, guerras civiles. Y bueno, como les decía, la familia de Santa Laura vivió la extrema pobreza, ya que pues a su mamá, incluso ella se puso a trabajar como catequista, pero pues debido a que eran muy pobres, su mamá pues tuvo que enviar a Santa Laura a la casa de sus abuelos para pues tener menos carga familiar. Y bueno, ahí en la casa de sus abuelos,
pues ella era una niña muy solitaria. Entonces empezó a leer pues libros religiosos, la Santa Biblia, y bueno, ya siendo muy niña, empezó, empezó a aprender, a conocer a nuestro Señor, pero hubo dos momentos que ella nos cuenta que fueron decisivos para tener esa unión con nuestro Señor. Ella en su autobiografía nos cuenta que ella a la edad de 7 años ya advertía la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento. Ella iba a la iglesia desde muy temprano y a estar antes de la Santa Misa, a estar ahí ante nuestro Señor. Leía, pues hacía sus oraciones. También desde muy chiquita empezó a gustarle el servicio por los hermanos necesitados. Ella, como podía, juntaba despensa o un poquito de dinero y lo daba a quien ella veía que lo necesitaba, siendo ella también muy, muy pobre. Les decía que ella cuenta que durante su niñez tuvo dos experiencias que cambiaron su vida. Una es conocida como el golpe del hormiguero. Porque, les digo, ella era una niña muy solitaria y a ella le gustaba mucho ver a las hormigas, ver el trabajo que hacían, cómo cómo llevaban su alimento, ¿verdad?, a su hormiguero. Entonces, en una ocasión, ella, estando viendo a las hormigas, ella tiene una experiencia. Dice que ella se sintió de repente como herida por un rayo. Ella nos dice, no sé decir más, aquel rayo fue un conocimiento de Dios y de sus grandezas, tan hondo, tan magnífico, tan amoroso, que hoy, después de tanto estudiar y aprender, no sé más de Dios que lo supe en ese momento. ¿Cómo fue esto? Imposible decirlo. Supe que había Dios como lo sé ahora y más intensamente. No sé decir más. Lo sentí por largo rato sin saber cómo lo sentía, ni cómo, ni qué sentía. No podía ni hablar. Por fin terminé llorando y gritando recio, recio, como si para respirar necesitara de ello. Por fortuna estaba a distancia de ser oída. Lloré mucho rato de alegría, de opresión amorosa y grité. Miraba de nuevo el hormiguero y en él sentía a Dios con una ternura desconocida. Volvía los ojos al cielo y gritaba, llamándolo como una loca. Lloraba porque no lo veía y gritaba más. Siempre el amor se convierte en dolor. Esta experiencia, dice, casi me mata. Y bueno, decíamos, pues ahí empezó esas experiencias místicas. Y fíjense, siendo una niña, decíamos que ella tuvo dos hermanos, Carmelina y Juan de la Cruz, pero ya veíamos su infancia, no fue una infancia pues muy feliz, tuvo que vivir pues separada de su mamá, de sus hermanos, pues sus abuelitos, pues no la trataban, digamos, no la trataban con mucho amor. Entonces les digo, pues ella aprendió a vivir en soledad. Al poco tiempo su abuelo se enferma y ella se encargó de cuidarlo hasta su muerte. Pues ella vivió durante su niñez incomprensiones,
dolores, supo lo que era sufrir como pues huérfana de padre y pues alejada de su mamá. Pero bueno, esto la lleva a vivir, a empezar una vida de oración. Pasaba mucho tiempo en oración, leyendo la Biblia. A los 16 años tiene la gracia de poderse ir a estudiar a la escuela normal de Medellín. Concluidos sus estudios como maestra, pues ella empieza a trabajar en varios colegios. Ella, ya siendo maestra, pensó que su vocación era la de ser religiosa, y ella pues piensa en entrar al convento de las Carmelitas Descalzas. Era pues un convento de clausura, pero tiene una experiencia de misionera. Como maestra pues las llevan, ¿verdad?, a que ayuden pues a una comunidad cerca de donde ella trabajaba. Entonces ella descubre pues a esos hermanos indígenas que pues estaban espiritualmente dejados de lado, y ella descubre que estos hermanos eran paganos, que no conocían a Dios, que no conocían la fe católica. Muchos de ellos, ni siquiera sabían de la existencia de Dios. No sabían ni siquiera que ellos tenían un alma. Creían que eran de condición inferior a los que vivían en las ciudades. Eran presa de pues muchos abusos. Entonces, al ver la realidad de estos hermanos, Santa Laura experimentó un dolor muy profundo ante la terrible situación de esos hermanos. Entre ellos, bueno, les digo, estaban pues los indígenas de Colombia, pero también había afrodescendientes. Entonces a estos hermanos ella los llamaba Millaga. Ella descubrió que su misión era con estos hermanos, que ella entendió que su misión estaba ahí, porque si ella no lo hacía, muchos de esos hermanos se iban a morir sin conocer a nuestro Dios. Entonces ella empieza pues a ver cómo podía ayudarlos. Ella, en su trayectoria como maestra, les digo, empieza a ver cómo ayudarlos, y ella empieza lo que ella llamaba la obra de los indios. Ella escribe: me vi en Dios y cómo me arropaba con su paternidad, haciéndome madre del modo más intenso de los infieles. Me dolían estos hermanos, ella dice, como verdaderos hijos. Este fuego de amor me impulsa a un trabajo, y la impulsó a un trabajo heroico al servicio de los indígenas. Ella quiso dedicar su vida al servicio de estos hermanos, al servicio principalmente de su ser espiritual, que ella vino a mostrarles que tenían un alma, que ellos no eran inferiores a los demás, ¿verdad? Porque ellos, muchos de estos, pues se sentían, vivían pues como animalitos. La gestación de la obra que pues nuestro Señor puso en las manos de esta gran santa inició con cinco religiosas, digamos, y una de ellas era su mamá de Santa Laura, doña Dolores Upegui.
su mamá, decíamos, era una mujer pues muy religiosa, y para ella esto fue el inicio de su gran anhelo, el estar unida a nuestro Señor y al servicio de sus hermanos. Pero pues el iniciar esta obra no fue nada fácil. Se enfrentaron a muchas contrariedades, calumnias, ajá, pero nuestro Señor les mandó a Monseñor Maximiliano Crespo, que era el arzobispo de Antioquía. Él las apoyó y con él fundan una familia religiosa, que son las misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. Entonces, la obra necesitaba mujeres, pero mujeres valientes, inflamadas del amor de nuestro Señor, que pudieran dar su vida por estos hermanos, por los más pobres, que fueran valientes porque su trabajo, su misión era en la selva. Les digo, al principio ella recibió muchas críticas, incluso pues de otros sacerdotes, ya que decían que era demasiado peligroso y más para mujeres, pues el internarse en la selva, y que no iba a ser nada fácil la conversión de esos hermanos, pero ellas demostraron que con amor, paciencia y generosidad fue lo que les fue abriendo camino, y ellas pudieron lograr la conversión de muchos hermanos. Ellas consiguieron con ternura, con amor y sobre todo con la bendición de nuestro Señor, lo que nadie había podido hacer. Ella decía: un solo dolor y una sola aspiración hay en mi vida: Dios ultrajado y no conocido, y mi ansia por darlo a conocer. Eso era cuanto se agitaba en mi alma desolada. No tenía desolación propiamente mía, era la desolación de mi Dios desconocido. Mi alma ardía en el deseo de hacer algo grande porque mi Dios fuera conocido, y mi compasión por los infieles se hizo muy inferior a mi deseo de ver a Dios conocido y amado como se merece. Bueno, pues entonces ellas partieron el 5 de mayo de 1914. Ese pequeño grupo de misioneras salieron de Medellín hacia la selva, partiendo hacia lo desconocido, hacia la selva. Fíjense cómo Santa Laura cambió. Ella desde muy joven pues quería hacerse religiosa, entregar la vida a nuestro Señor, pero ella cambió una celda en un convento por la selva, por esa selva poblada de seres humanos sumidos, ¿verdad?, en el olvido. Ella le causaba, les digo, mucho dolor el ver cómo toda esta gente pues estaba olvidada. Y bueno, ¿qué fue lo que hizo ella? No solamente fue de misión unos meses, no, ella se fue a vivir a la selva. Ella se internó en su cultura, se fue a vivir la pobreza que ellos vivían, la sencillez, la humildad, y de esta manera también ella fue derribando ese muro de desconfianza que tenían los indígenas. Su obra misionera rompió esquemas. No se explicaban cómo cómo mujeres iban a poder emprender esta gran misión. Ella
siempre digamos, su anhelo era el dar a conocer a nuestro Señor. Ella oía esa voz, esas palabras que nuestro Señor dijo en la cruz: tengo sed. Y estas palabras la impulsaban todos los días a saciar la sed de nuestro Señor, pues al dar a conocerlo. Les digo, ella cambia esa celda de un convento a la celda de la selva. Ella pues ella incluso, fíjense, ella decía: nosotros no tenemos un convento, no tenemos ni siquiera un sagrario. Ella les decía a sus hermanas: no tienen sagrario, pero tienen naturaleza. Aunque la presencia de Dios es distinta, en las dos partes está nuestro Señor. Solamente hay que saber buscarlo y hallarlo. Y así pasó toda su vida en este ministerio. Incluso la Madre Laura pasó los últimos 9 años de su vida ya en Medellín, atada a una silla de ruedas, pero seguía orando y ofreciendo su vida, sus dolores por la conversión de los indígenas. Ella muere el 21 de octubre del 2004. Y bueno, ella ya no alcanzó a ver la aprobación de su congregación, pero bueno, pues hoy por muchos países siguen, como son conocidas, las Lauritas, atendiendo a nuestros hermanos indígenas, principalmente pues en América y en África. Y bueno, Santa Laura Montoya vivió 75 años. Les digo, murió un 21 de octubre de 1949 en Medellín. Y bueno, vamos a ver un poco, les digo, de qué ella hacía, cómo logró esta gran misión. Ella en sus escritos nos habla, ella tuvo, les digo, que enfrentarse en estas comunidades. Había muchos brujos que estaban tenían pacto con el enemigo. Los indígenas, pues para ellos estos brujos eran sus médicos. Entonces ella llega, la madre llega y viene a mostrarles que todo esto pues no está bien, y ella se enfrenta al enemigo. Claro que no fue nada fácil, pero su confianza en nuestro Señor era tal que les digo, ella con agua bendita, con el escapulario de la Virgen del Carmen, con otros objetos religiosos, pudo poner freno a ese poder. En muchas comunidades logró que incluso que muchos de estos brujos se convirtieran. Ella decía: oh poder del agua bendita, y cuántos prodigios obrados por ella, guarda la congregación de ellas, de las misioneras. Les digo, ella luchó mucho contra la brujería, que pues estaba muy presente entre los indígenas. Y otra cosa, ella también, ¿verdad? Tenía ese contacto con las benditas ánimas del purgatorio. Muchas veces se le aparecían para pedirle que orara por ellas. Incluso muere su hermano y ella puede ver cómo una noche él ¿verdad? Va a decirle, va a anunciarle su salida del purgatorio. Conversiones, pues muchos indígenas, incluso ni siquiera hay un cálculo de cuántas
cuántas conversiones se lograron a través de esta congregación y se siguen logrando. Les digo, pues muchos de los indígenas pues no conocían la existencia de Dios. Les digo, muchos ni siquiera sabían que tenían un alma, pero la madre logró conseguir hacer que muchos de estos hermanos conocieran el gran amor de nuestro Señor y se convirtieran en auténticos cristianos. Y bueno, otra parte importante es que nuestro Señor, a través de Santa Laura, pues obró muchísimas curaciones, ya que les digo, los indígenas pues no tenían médicos, ellos cuando estaban pues enfermos, pues acudían a los brujos. Entonces nuestro Señor, a través de la intercesión de esta gran santa, pues logró muchas curaciones. Incluso Santa Laura, con cosas muy comunes, en una ocasión tenía solamente bicarbonato de sodio, y entonces fue a visitar a una enferma que estaba muy grave, que tenía una infección muy grande en una de las piernas, además tenía paludismo. Entonces ella pues se puso a hacer oración, y les digo, solamente tenía bicarbonato. Entonces hizo pues unos envoltorios con bicarbonato y le dijo a esta mujer que lo tomara. La mujer lo hizo y al poco tiempo quedó curada, quedó sanada totalmente. Entonces milagros como esto, pues se iban, ¿verdad? Se iba corriendo la voz, y había veces que por donde iba Santa Laura sacaban a los enfermos por los caminos para que ella a través, ¿verdad? A través de su intercesión, nuestro Señor sanara a todos esos enfermos. Era tantos los enfermos, que ella a veces iba acompañada con un sacerdote, y bueno, sus jornadas eran extensas. A veces ella pues ya no sabía qué darles, porque realmente pues era el poder de nuestro Señor el que obraba, ¿verdad? Entonces ella muchas veces porque eran tantos, ya ni les preguntaba de que estaban enfermos ni nada, nada más les preguntaba qué era, qué alimento o qué hierba tenían a la mano. Y entonces ya ella les decía que se tomaran esa hierba, esa agua, cosas, les digo, muy simples, que se la tomaran y quedaban sanos. Entonces les digo, salían de las montañas, de todos lados, muchísimos hermanos enfermos. Y les digo, ella siempre, pues le atribuía todos esos milagros a nuestro Señor. Ella no quería ser reconocida como pues como que ella era la que hacía los milagros. Y les digo, muchísimos testimonios de sanaciones. Por ejemplo, en una ocasión ella llega muy enferma, llega muy enferma, y ve que también todas las hermanas están pues enfermas de una gripe. Entonces ella encuentra, ya bueno, toman medicina, se van sanando, pero hay una hermana que a raíz de esto empieza con unos ataques muy fuertes de locura, está pues muy agresiva, incluso la tienen que amarrar. Entonces
un sacerdote que está ahí con ellas, le dice, porque él se da cuenta de que pues nuestro Señor obraba en ella y a través de su intercesión sanaba a los enfermos. Entonces el padre Elías, le dice: madre, le ordeno que cure a esta hermana. Entonces ella queda muy angustiada y le da mucha vergüenza el que, pues, el padre, ¿verdad? Un poco molesto, le da esa orden, que cure a esa hermana que está, pues, desvariando. Entonces ella se va a la capilla, se va ante nuestro Señor al sagrario, y ella dice que sin decirle nada está solamente ante la presencia de nuestro Señor, y ella está ahí y le dice por fin a nuestro Señor: me mandan que cure a la hermana, pero yo no puedo curarla, pero tampoco puedo desobedecer. ¿Qué hago?, le dice a nuestro Señor. Inmediatamente ella escucha en su interior. Nuestro Señor le dice que a los 6 días esa hermana va a quedar curada. Entonces ella sale de la capilla y se encuentra otra vez con el sacerdote, con el padre Elías, y le dice: ¿ya la curó?, le pregunta. Y ella le contesta: no, padre. Pero le dice: dentro de 6 días ella va a quedar sana. Y el padre se ríe, ¿verdad? Y se va. Pues así pasó. A los 6 días, sin darle nada, esta religiosa queda curada. Y bueno, les digo, como estos testimonios, muchísimos, les digo, ella, había enfermos indígenas, por ejemplo, que la llamaban, y a veces ella con tanto trabajo no podía ir, les mandaba, ¿verdad?, con sus familiares decir, les digo, cosas tan simples como: vayan al río y tomen agua del río, hiérvanla y dénsela al enfermo. Y sí, pues digamos, esos pequeñas cosas muy triviales, pues nuestro Señor, ¿verdad?, se valía de la intercesión de esta gran santa para hacer muchos milagros, principalmente para que la gente creyera, para que se alejara de la brujería. También hay un testimonio que es muy conocido: la resurrección de Próspero. Próspero era un indígena muy dócil que en cuanto ellas llegaron, pues estuvo con ellas. Entonces ellas le preguntaron en varias ocasiones a este indígena si él ya estaba bautizado. La mamá de este hombre les dijo que sí, que él ya estaba bautizado, que había antes de ellas en esa región, había ido un sacerdote, ellos le llamaban Jesubita, y que los había bautizado. Entonces se enferma Próspero, se enferma muy grave, y bueno, las hermanas lo asistían, y bueno, pues les llega la noticia de que se murió este hombre. Entonces, les digo, antes de morir, les digo, las hermanas pues lo visitaban, y bueno, llevan al sacerdote, le aplica pues el sacramento, la extrema unción, y bueno, las hermanas, como pueden, le explican a este indígena Próspero, pues que se tenía que arrepentir de sus pecados. Él no conocía lo que era una confesión. Entonces ellas le explican,
y bueno, pues el padre le da pues todos los auxilios. Entonces Próspero muere y pues están, ¿verdad? Todos los indígenas pues van y están ahí con la familia, están velándolo y les avisan a las religiosas. Entonces dice la madre que ellas pues ya estaban, ya era de noche, estaban después de rezar sus oraciones. Ella se queda, la madre Laura se queda en la capilla y entonces de repente le viene pues un pensamiento, una revelación de nuestro Señor, en la que nuestro Señor le dice que Próspero, ese indígena, había muerto sin recibir el sacramento del santo bautismo. Entonces le viene eso y entonces la madre se pone muy triste y entonces les habla a las religiosas y les dicen, y ella les dice, ¿verdad?, que ella está muy triste porque este hombre Próspero, que era muy querido por ellas, había muerto sin el bautismo. Entonces las hermanas le preguntan, pero ¿cómo lo sabe? Y ella les dice, no lo sé, tan solo sé, estoy segura que murió sin el sacramento del bautismo. Pero le dicen, pero todos nos aseguraron, nos dijeron que ya estaba bautizado. Entonces ella les dice, no se trata de una suposición. Acabo de saber que él estaba sin bautizar. Entonces les dice a sus hermanas, digámosle a la Virgen que le vamos a rezar el Santo Rosario para que vuelva Próspero, para que vuelva a la vida, para que reciba el sacramento del Santo Bautismo. Entonces, bueno, pues las hermanas ya no le dicen nada y se ponen a rezar el Santo Rosario, pidiéndole a la Virgen que escuche su oración. Terminan de rezar el rosario y se van a dormir. Al día siguiente, ¿cuál es la sorpresa? Que empiezan a pasar los indígenas. ¿Y cuál es la novedad? De que Próspero está vivo, de que ellos decían, habíamos ido al velorio, lo estábamos veloriando, ellos decían, pero Próspero desvelorió. Entonces, van las hermanas, van a ver, y ellas entonces empiezan a investigar con la gente, cómo, si la mamá de este indígena de Próspero les había asegurado que él estaba bautizado. Entonces la gente les empieza a decir que la mamá de este hombre les había pedido que mintieran, que dijeran que sus hijos ya estaban bautizados. Y ella no quería que los bautizaran porque decía que recibiendo pues el bautismo quedaban ya como soldados. Entonces, vean el milagro. Este es un milagro muy conocido que nuestro Señor hizo y la Virgen a través de la intercesión de Santa Laura. En otra ocasión, fíjense, a mí me maravilla la confianza que tenía esta gran santa, cómo ella ponía su palabra y bueno, pues ella confiaba en que nuestro Señor hiciera los milagros. En una ocasión llegó al pueblo donde ellas estaban, a la selva, una peste de langostas, de insectos de langostas. Y esta peste había terminado con todos los sembradíos de los indígenas. Entonces fueron a pedirle ayuda a Santa Laura. Y ella muy segura les contesta, sí,
si ustedes se comprometen a traer a todos los indígenas de su pueblo, yo le voy a decir a nuestro Señor que les quite la plaga de langostas. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Que llega el domingo y llega pues todo el pueblo y bueno, pues entran al convento y le dicen, ya estamos aquí. Y Santa Laura les dice, muy bien, pues vamos a oír la palabra de nuestro Señor, van a recibir la enseñanza. Y ellos les dicen, no, antes, dile a tu Dios que eche fuera esa peste de la langosta. Y bueno, entonces, ¿qué hace Santa Laura? Pues se va a la iglesia, se va con unas hermanas a la iglesia a pedirle a nuestro Señor, pues ese gran milagro. Al salir de la iglesia, ellas pueden ver cómo esa nube de insectos, pues se va yendo y en cuanto, bueno, terminaron de darles pues la enseñanza a los indígenas, pues ven cuál es la sorpresa, que no hay ningún insecto, ni siquiera en el suelo que se hubieran muerto, ¿no? Como si alguien se los hubiera llevado, el aire se los hubiera llevado. Y Santa Laura, pues con esa fe inquebrantable, les dice, váyanse y vuelvan a sembrar sus campos. Después, al poco tiempo, llegan otra vez los indígenas y le dicen, vienen a pedir su ayuda porque no llueve. Entonces le vienen a decir a Santa Laura que por favor le pida a su Dios que mande la lluvia. Y ella, su respuesta nuevamente, yo me comprometo a pedirle a nuestro Dios que les mande la lluvia si ustedes le dicen a otros indios que vengan a escuchar, a aprender, a escuchar la palabra de nuestro Señor. Y así ella con esa seguridad, pues les ofrecía pues esos milagros que no estaban en sus manos, pero que sí están en las manos de nuestro Señor, el que todo lo puede. Y ella ponía su confianza absoluta. Y les digo, todos estos milagros que nuestro Señor pues hacía por la intercesión de Santa Laura, principalmente era para que esos hermanos que no conocían a nuestro Señor se acercaran. Incluso en una ocasión, ella estaba en la iglesia, estaba en la capilla ahí ante el sagrario, y entonces ella empieza a ver cómo entran muchísimas fieras de la selva, culebras, fieras, y entonces ella queda maravillada, dice, mi alma se alegraba de ver cómo todos esos animales habían venido a ponerse a las órdenes de nuestro Señor. Y dice Santa Laura, yo le suplicaba que las bendijera, pero también le pedía a nuestro Señor que por favor todas estas fieras pues impedían un poco o frenaban un poco su misión, su misión de catequizar a las almas. Entonces ella puede, ¿verdad? Puede pues entender cómo nuestro Señor le dice que van a hacer un pacto, que las fieras, que todas esas culebras, insectos, fieras, no le van a hacer nada a ella ni a sus hermanas, y que ellas también con el pacto de que ellas también no les iban a hacer nada. Entonces hubo ese pacto entre las fieras para que ellas pudieran hacer su obra.
dentro de los carismas de Santa Laura, pues son muchos, el de bilocación. También fíjense, algo que ella nos enseña, ella tenía pues mucho amor a su ángel custodio, ya que ella decía que nuestros ángeles son nuestros compañeros inseparables desde el comienzo de nuestra existencia. Ella le tenía mucha devoción a su ángel, ya que pues él le ayudaba en muchos momentos. Incluso ella cuenta que ella, ya estando enferma, a veces le daban como desmayos y ella no podía moverse. Entonces, en una ocasión, estando ella en su celda, pues le da uno de estos mareos muy fuertes y ella cae y pues estaba pidiendo ayuda, pero pues nadie la escuchaba. Entonces, al poco tiempo viene una de las hermanas a verla y ella le dice, ya después que se recuperó, que por qué vino, por qué se acercó, y ella le dice, pero ¿cómo, hermana? Si yo escuché, estando yo en mi celda, escuché que usted me fue a pedir ayuda. Entonces, pues era su ángel, ella lo atribuía muchas de esas ayudas especiales a su ángel custodio. Y les digo, ella se hizo el propósito de hablarles a todas las personas con las que ella se relacionaba de los ángeles custodios, para lograr que toda la gente se hiciera devotos de estos grandes amigos. Y bueno, la Virgen María, pues fue su gran ayuda, fue su madre, pero fue su gran ayuda para la conversión pues de los hermanos indígenas, ya que ella encontró en la Virgen el mejor medio para evangelizarlos, para apartarlos del enemigo. Incluso los indígenas era lo primero que ellos amaban a la Virgen María. Incluso se dice que muchos de ellas, la primera palabra cristiana que pronunciaron en el castellano, no en su lengua, fue María. Y la Madre Laura, lo primero que les enseñaba a nuestros hermanos indígenas era esta jaculatoria: María, Madre mía, sálvame. La Madre Laura decía que la Virgen era el anzuelo con el cual ellas pescaban. Ella dice que ni todos los mejores métodos de catequización, de evangelización, hubieran tenido éxito sin la Virgen María. Y bueno, su otro gran amor de Santa Laura era la Eucaristía. La Eucaristía era para ella el centro de su vida, y esto ella lo supo transmitir muy bien a nuestros hermanos indígenas, su amor a Jesús sacramentado. De modo que cuando los indígenas se convertían, pues amaban mucho a nuestro Señor en la Eucaristía. No les importaba bajar para escuchar la Santa Misa, caminar muchas horas con tal de recibir a nuestro Señor. No les importaba el clima, ellos venían con mucho amor para recibir a nuestro Señor. Pues bueno, pues viendo la vida de esta gran santa, una mujer valiente, una mujer muy valiente, muy amorosa, muy sencilla, que vivió, ¿verdad? Y que hizo suyo esa misión de hacer llegar la buena nueva a
pues a esos hermanos tan abandonados. Ella, Santa Laura, es maestra de los misioneros. Pidamos la intercesión de esta gran santa para que el Señor también a cada uno de nosotros nos regale esa determinación, esa valentía para ir a anunciar su palabra, ya que ahora también hay muchos hermanos que no conocen a nuestro Señor, que no aman a nuestro Señor. Entonces, podemos ver en esta gran mujer, pues una mujer que pues nos enseña, pues que tenemos que ser valientes. Su lema era tengo sed, esa quinta palabra de nuestro Señor en la cruz. Y podemos ver que nuestro Señor Jesús hoy sigue teniendo sed de justicia, sed de paz, sed de amor. Estas palabras, así como lo hicieron con Santa Laura, tienen que llegar a nosotros. Nuestro Señor tiene sed y nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos ayudarlo a calmar esa sed. Decía, y con esto terminamos, decía Santa Laura, una de sus frases: 2 sedientos, Jesús mío, tú de almas y yo de saciar tu sed. ¿Qué nos detiene, pues? Pues hagamos estas palabras de Santa Laura, hagamos las propias. Nuestro Señor sigue sediento de almas y pidámosle la intercesión de esta gran santa, Santa Laura Montoya. Pidámosle para que nuestro Señor nos regale esa sed de almas, que tengamos esa sed de dar a conocer la palabra, de dar a conocer el gran amor que nuestro Señor tiene a todos. Pues hermanos, como siempre decimos, esta es una probadita. Si queremos conocer más de la vida de esta gran santa, pues tenemos todos los medios ahora. Incluso hay una película, podemos verla, ¿verdad?, en YouTube, en los canales de YouTube, para conocer más el testimonio de esta gran santa. Pues pidamos su intercesión, pidámosle para que ella le pida a nuestro Señor que también que nos regale la determinación de ir a anunciar la palabra de nuestro Señor, para que más hermanos y hermanas lo conozcan, lo amen y lo sirvan. Eso es ser misioneros. Pues hermanos, muchas gracias, buenas noches, gracias. Y pues como siempre nos despedimos pidiéndole también a nuestra Madre que ella nos ayude pues en nuestra tarea de anunciar en nuestros hogares, en nuestros trabajos o donde el Señor nos lleve a anunciar a nuestro Señor, que ella nos ayude. Y le decimos: dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa Laura Montoya y todos los santos y santas del cielo rueguen por nosotros. Pues hermanos, muchas gracias y como siempre les pedimos que nos ayuden a compartir y todos los programas que se transmiten a través de esta página. Yo soy Fátima Estrada de Lanes, Ciudad de México. Bendecida noche.